Buenos días con todos los participantes. Nos encontramos en un webinar más el día de hoy para tratar sobre el tema de la tutela cautelar en los arbitrajes en contratación pública, para lo cual tenemos como invitada a la doctora Salomé Reynoso Romero, quien es abogada y candidata a magíster en Derecho Civil por la Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de especialización en arbitraje nacional e internacional y de inversiones y de resolución de conflictos, contrataciones con el Estado, contratos estandarizados de construcción y junta de resolución de disputas. Se desempeñó por más de 7 años como secretaria arbitral y consultora en el Centro de Arbitraje de la PUC. Es miembro fundador de Peruvian Young Arbitrators y actualmente se desempeña como árbitro independiente y miembro de la comisión de la Oficina Regional de Indecopi de Junín. Doctora Salomé, muy buenos días y un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la presentación. Antes de iniciar con mi exposición, quiero agradecer al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas CART Ancagua Internacional, justamente por la gentil invitación a esta jornada académica y a la vez felicitar por su aniversario y por el video que acaban de presentar. He visto que están haciendo una enorme difusión del arbitraje y dispute wars, además del enorme trabajo que hacen en la gestión de cada uno de este tipo de resolución de controversias. Sin más preámbulos, voy a iniciar con mi exposición, que está enmarcada dentro de lo que he denominado la tutela cautelar en arbitrajes en contrataciones con el Estado. Para ello he dividido esto en dos ítems o en dos ejes. Las medidas cautelares en general, de los cuales voy a explicar un marco general que nos dice la regulación sobre las medidas cautelares, que son las medidas cautelares fuera de proceso y dentro de la tramitación del arbitraje, cuáles son sus características y principales diferencias, y qué medidas cautelares son usualmente las solicitadas en la práctica arbitral, para luego adentrarme en lo que es una figura muy importante, recientemente nueva y que está siendo utilizada bastante ya en nuestro país, que es el arbitraje de emergencia, para lo cual voy a hacer una remembranza de sus antecedentes y de cómo esta figura ahora está siendo utilizada en nuestro país. Es necesario dejar en claro que las medidas cautelares en arbitrajes donde interviene el Estado no tienen per se una regulación especial, es decir, no se encuentran contempladas como tal o reguladas totalmente en la Ley de Contrataciones del Estado ni en su reglamento. Por ende, en un arbitraje, ya sea de naturaleza comercial o en donde interviene el Estado, si se presenta un pedido cautelar, debemos remitirnos a la ley de arbitraje vigente, teniendo en consideración pues, los requisitos que toda medida cautelar debe tener para ser concedida, lo cual se puede encontrar en el Código Procesal Civil, que se aplica en este caso de manera supletoria únicamente, eso quiero recalcar, para conocer de los requisitos. ¿Qué buscamos con una medida cautelar? Vamos a esbozar algunos conceptos que de seguro ya muchos de ustedes conocen, pero sin embargo es necesario recordarlos. Las medidas cautelares son herramientas jurídicas utilizadas por los tribunales, ya sean judiciales, o en este caso arbitrales, durante la prosecución de un litigio, a través de las cuales se busca resguardar la pretensión en controversia mientras dure todo el procedimiento arbitral. ¿Y con qué propósito? El propósito es el de garantizar su vigencia por el paso del tiempo, facilitando de esta manera el cumplimiento o la ejecución de la sentencia, si es que es dado por un juez, o el laudo arbitral, si es que es dado por el árbitro. De allí que su función e importancia sea sustancial. ¿Y cuál es su objeto? El objeto de las medidas cautelares puede ser diverso, como por ejemplo, y el más común es conservar el statu quo, es decir, evitar la pérdida o el daño de algo,
impedir el cambio de situación jurídica o física de bienes y derechos litigiosos. Otro es prevenir la dificultad o imposibilidad de producción de ciertos medios probatorios, que siempre por el paso del tiempo y por la duración del proceso, inevitablemente puede tornarse en difícil esta producción de documentos probatorios. Por esta razón, lo que se busca es incitar que la conducta de las partes sea propicia para que un arbitraje sea exitoso y también para facilitar la ejecución ulterior del laudo. Un componente muy importante dentro de un sistema de administración de justicia es el relativo a la garantía que debería de existir de que la decisión que ponga fin a la controversia pueda generalmente ser acatada, y eso es muy importante, y los intereses de que esta decisión dependan lleguen a ser realmente satisfechos en la práctica. Es decir, asegurar que el pronunciamiento que el tribunal arbitral vaya a emitir a través de un laudo y que se traduce en la declaración de un derecho pueda al final ser cumplido por la parte que perdió el litigio y ejercido por aquella que la ganó. ¿Qué se exige para el cumplimiento de una medida cautelar? Como ya conocemos, las medidas cautelares son de naturaleza excepcional. ¿Y qué se exige para ello? Para la concesión de una medida cautelar en sede arbitral, más allá de que la norma en contratación pública no lo señale de manera expresa, son los requisitos que para cualquier medida de esta naturaleza se exigen. Así, cuando a un árbitro le llegue un pedido de medida cautelar, estos deben verificar lo siguiente. Primero, la verosimilitud o apariencia del derecho invocado en la demanda o en la reconvención, de ser el caso. El peligro en la demora, esto es que el tiempo que tome el trámite del proceso pueda poner en riesgo el derecho en discusión y con ello la eficacia de la decisión final que se emita. Tercer punto es la adecuación, que implica que las medidas cautelares sean congruentes con lo que se pide en la demanda o en la reconvención y cuya eficacia se pretende garantizar y que también sean proporcionales, es decir, lo menos gravoso para quien la soporta. Y por último, un requisito muy importante también es la contracautela, cuyo propósito es garantizar la reparación de los daños ocasionados por la ejecución de esta medida cautelar. Estos requisitos deben ser evaluados por el árbitro y deben presentarse en forma concurrente, es decir, basta que uno de ellos no se configure para que la medida cautelar no deba ser otorgada. Respecto a la verosimilitud o apariencia del derecho invocado en la demanda, a diferencia de la certeza que se obtiene en la decisión que va a poner fin a la controversia, en materia cautelar solo se reclama la presencia de una apariencia jurídica, sin que esta apariencia implique en modo alguno que se vaya a dar un prejuzgamiento por parte del árbitro. Esta apariencia, también conocida como fumus bonis juris, implica que el derecho que se reclama ha de parecer verosímil, o sea, suficiente para que conforme con un cálculo racional que efectúe el árbitro de probabilidades, se prevea como muy probable que la resolución principal resultará en sentido favorable al que solicita la medida cautelar y por ello esta probabilidad adquiere el nombre de una probabilidad cualificada, es decir, en cuanto aparezca como jurídicamente aceptable la posición material del solicitante. ¿Qué quiere decir esto? Que esta verosimilitud no supone que el tribunal arbitral evalúe si las pretensiones que las partes vayan a formular sean fundadas o infundadas, sino que considere que por lo menos la pretensión tiene un sustento jurídico que lo va a hacer discutible. Por lo tanto, un derecho es verosímil cuando reviste la apariencia de verdadero.
La certeza de este derecho se va a configurar recién cuando se adquiera convicción de su existencia. Y tal extremo, de ser el caso, se va a expresar recién en la decisión final, esto es en el laudo arbitral que va a poner fin a la controversia. Entonces, quiero que quede claro que para otorgar una medida cautelar no se exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo un grado de una aceptable verosimilitud, como la probabilidad de que este exista y no como una incuestionable realidad. Pues esta solo se logrará al agotarse todo el trámite, todas las actuaciones arbitrales y con la dación final del laudo arbitral. Como ejemplos, puedo citar algunos. Por ejemplo, en el proceso principal se va a discutir la pertinencia de la aplicación de penalidades. En este caso, una entidad puede alegar que el contratista cometió ciertas acciones que justifican la aplicación de estas. El contratista indica lo contrario y alega que las penalidades le fueron mal aplicadas, que no estaban correctamente establecidas y que la forma en la que fueron aplicadas no van de la mano o no están de acuerdo con lo indicado en el contrato o con lo que señala la ley, y pues ellos aducen que la entidad está a punto de ejecutar su carta fianza de fiel cumplimiento, pues el contrato nos ponemos en el supuesto de que ya haya culminado y quizás ya se encuentre en plena liquidación. Pues aquí vemos un claro ejemplo de que existe una discusión, que existe una apariencia en el derecho, solo que al momento de decidir si la solicitud cautelar procede o no, no se va a entrar a revisar los medios probatorios al nivel de detalle o de análisis de lo que se haría cuando se va a emitir el laudo, sino únicamente se va a determinar por la apariencia que quizás el solicitante pueda tener la razón y que si no se le otorga la medida, el laudo que ponga fin a la controversia no pueda ser ejecutado debidamente en su momento. En esencia, es revisar caso por caso y ponderar en una balanza si es que existe mínimos de posibilidades de quien solicita la medida cautelar pueda tener razón respecto de la controversia que dio origen al arbitraje. Disculpe. Respecto al peligro de la demora y la adecuación o razonabilidad de la medida, dos palabras son importantes en este punto. La demora, entendido como el paso del tiempo, y el riesgo. El peligro en la demora consiste en el riesgo que plantea el transcurso del tiempo respecto del derecho controvertido y de la eficacia del laudo definitivo. Constituye un requisito o un presupuesto indispensable para que se conceda la tutela cautelar, consistente precisamente en el riesgo de que el tiempo que toma el proceso pueda generar la producción de un hecho que afecte la efectividad del laudo que se va a dictar en el futuro. Y muchas veces es este elemento el que resulta en cierta medida quizás más importante o más de más emergencia que el primero, pues lo que se pretende es evitar un daño, un riesgo, si la medida cautelar no es solicitada o emitida a tiempo. Siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos ya un contrato concluido que está en liquidación y la entidad tiene pleno derecho quizás de ejecutar las cartas fianza por el monto de las penalidades que pueden ser aplicadas. Pero si existe justamente una controversia sobre estas penalidades en la cual la solicitante de la medida cautelar alega que le fueron mal aplicadas, que los supuestos que daban origen a las penalidades no se encontraban debidamente plasmados en el contrato, pues eran muy generales, o razones varias que puedan existir y que puedan ser sometidas a decisión del tribunal arbitral.
existe el peligro en la demora, pues de no emitirse prontamente la decisión cautelar, es obvio que la entidad ejecutará la carta fianza y pues finalmente si tiene la razón, el contratista tiene la razón, pues ya se habría visto comprometido su derecho y será pues un poco más gravoso ejecutar el laudo bajo estas circunstancias. En cuanto a la adecuación o razonabilidad de la medida, este presupuesto realmente exige que la medida cautelar que se conceda sea idónea y proporcional respecto de la pretensión cuya efectividad se pretende asegurar. Considero que este requisito es puramente lógico, según los hechos que conforme se muestran y lo que se pide. Y pues para ilustrar un poco, podemos decir que podría solicitarse un embargo sobre cuentas bancarias y lo que se discute en realidad no guarda relación con ello. Entonces, por ende, la medida cautelar debe ser la idónea y proporcional a lo que se discute en el arbitraje. Respecto a la contracautela, de acuerdo a lo que sostiene la doctora Marianela Ledesma, la verosimilitud y el peligro en la demora son presupuestos de procedencia de la cautela. La contracautela, perdón, es un presupuesto para la efectividad de la medida, esto es para su ejecución. Y aquí quiero hacer una diligencia muy importante. El decreto de urgencia 20-2020 que modifica el decreto legislativo 1071, la ley de arbitraje, en el último párrafo de su artículo 8 indica, y lo voy a leer un momentito, por favor. A ver. En los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar, se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada por el tiempo que dure el proceso arbitral. El monto de la contracautela lo establece la juez o el tribunal arbitral ante quien se solicita la medida cautelar, y dicho monto no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. La ejecución de la carta fianza se establece conforme a lo resuelto por la juez o el tribunal arbitral según corresponda. Bueno, y aquí hay algo importante que acotar. Exigir una contracautela como la establecida en el referido decreto de urgencia resulta en muchos casos desproporcional para el contratista, para quien pide la medida cautelar. Ejemplo, si el monto de la carta fianza de fiel cumplimiento sobre la que versan las pretensiones cautelares asciende a la suma, digamos, de 5 millones de soles, razón por la cual, por ley, la contracautela debe consistir en una carta fianza por el mismo monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, es decir, ofrecer otra carta fianza como contracautela como mínimo por el mismo monto, es decir, otros 5 millones, considero que ello de por sí provoca la restricción al derecho de la tutela cautelar y tutela de emergencia, que forman parte, pues, en realidad, del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional, así como en cierta medida una vulneración también al principio o al derecho constitucional de igualdad que forma parte de la tutela cautelar efectiva en todo proceso jurisdiccional, incluido el arbitraje, colisionando además con otro de los presupuestos cautelares como es el de la razonabilidad. Algunos solicitantes de medidas cautelares sí están quizás en la capacidad de hacer o de emitir este tipo de cartas fianzas como contracautela. Sin embargo, otros no están en esa posibilidad. Entonces, corresponde al árbitro evaluar esta situación y ponderar, pues, en todo caso, si ello es constitucional, debiendo de todas maneras respetar escrupulosamente el debido proceso
el cual implica que ambas partes gocen de las mismas condiciones para defender sus derechos. Con esto cierro este punto y quiero hablar un poco sobre la normativa sobre las medidas cautelares. La normativa la encontramos en el artículo 47 y 48 de la Ley de Arbitraje, así como en las reglas particulares que cada uno de los reglamentos de los centros de arbitraje regula. Del artículo 47 podemos traer a luz los siguientes puntos importantes. El primero de ellos, que es una vez constituido el tribunal arbitral, cualquiera de las partes puede solicitar las medidas cautelares que consideren necesarias para garantizar la eficacia del laudo. Otro punto es que es temporal y puede estar contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo. Y acá hago un paréntesis, que no debe confundirse una decisión cautelar como si fuese un laudo parcial. Como otro punto, como resultado de una solicitud de medida cautelar, el tribunal arbitral que decide puede ordenar que se mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se resuelva la controversia. Un ejemplo, que mientras dure la controversia no se pueda resolver el contrato, que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral, por ejemplo, que se abstenga de la demolición de un bien, que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo, que se preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia. Otro punto importante es el inaudita pars, que es el conocimiento de la parte contraria. La regla en un proceso judicial, me remito al proceso judicial, cuando se solicita un pedido de solicitud cautelar, es que se otorgue sin conocimiento de la parte contraria. Esto se le denomina non inaudita pars. En cambio, en el marco del arbitraje, la ley de arbitraje dispone por regla general que antes de resolver la solicitud cautelar se pondrá en conocimiento la solicitud a la otra parte. Esto es una regla general. Como siempre, va a existir una excepción y esta se manifiesta en el hecho de que la parte solicitante puede justificar la necesidad de no hacerlo para garantizar que la eficacia de esta medida cautelar no se frustre. Sin embargo, en la práctica arbitral me ha tocado ver que el solicitante muchas veces no justifica de una manera adecuada esta necesidad de que no se ponga en conocimiento de la contraria, simplemente hacen una mención muy somera, y por este motivo es que el árbitro único, el tribunal arbitral, decide correr traslado de la solicitud cautelar y resolver esta con los dichos de ambas partes. Incluso en muchos casos se llega a efectuar audiencias para poder escuchar a ambas partes dependiendo de la complejidad del asunto. Ejecutada la medida cautelar, pueden formularse reconsideraciones contra esta decisión y ya el tribunal arbitral será quien tome la decisión al respecto. Otro punto importante o un tercer eje que es necesario mencionar es que las medidas cautelares pueden ser solicitadas fuera de proceso y dentro del proceso arbitral. Las fuera de proceso son solicitadas ante autoridad judicial antes de la constitución del tribunal arbitral. Ello no significa que sean incompatibles con el arbitraje ni consideradas como una renuncia a esta jurisdicción. Por el contrario, es decisión y estrategia del solicitante poder solicitarlas ante el Poder Judicial. Antes no era usual recurrir al árbitro de emergencia porque esta figura pues no estaba todavía reglamentada en los reglamentos de arbitraje de los centros de arbitraje.
Ahora la práctica pues ya evidencia lo contrario y hablaré más extensamente sobre este tema cuando hable del tópico, en el tópico correspondiente. Cuando ya se ejecute la medida, y sigo todavía en el ámbito de la medida cautelar solicitada fuera de proceso, la parte beneficiada deberá pues iniciar el arbitraje dentro de un plazo de 10 días siguientes, si es que ya no lo hubiese hecho con anterioridad. Entonces, ante esta situación surgen dos situaciones. Si no lo hacen dentro de este plazo, o habiendo cumplido con hacerlo, no se constituye el tribunal arbitral dentro de los 90 días de dictada la medida, esta caduca de pleno derecho. E igual, si es que no cumple con iniciar el arbitraje dentro de los 10 días, también esta medida cautelar caduca. Esto en la práctica, sobre todo la constitución del tribunal arbitral dentro de los 90 días de dictada la medida cautelar, pues acarrea ciertos problemas, pues por diversos motivos se puede ver atrasada la constitución del tribunal arbitral, ya sea como recusaciones en serie a los árbitros, renuncias de estos que pueden ver afectada la pronta constitución del tribunal arbitral, más aún si ya se tiene una medida cautelar vigente. Cuando se encuentra constituido el tribunal arbitral, cualquiera de las partes puede informar a la autoridad judicial de este hecho, de esta conformación, y pedir la remisión al tribunal del expediente del proceso cautelar, y la autoridad judicial está obligada bajo responsabilidad a remitirlo en el estado en el que se encuentra. Los casos más comunes sobre medidas cautelares que he podido observar a través de mi práctica arbitral son los del no innovar, es decir, que se mantenga el status quo del contrato hasta que se culmine el arbitraje, así como también el de pues, que no se ejecuten las garantías como las cartas fianzas de fiel cumplimiento. Yo creo que esas son las más comunes y las más importantes que se puede apreciar en los arbitrajes. Un momentito, por favor. Respecto al arbitraje de emergencia. Al respecto, quiero hacer como una pequeña introducción, y es que una de las mayores ventajas que ofrece el arbitraje frente a la opción del Poder Judicial es que las partes tienen la opción de diseñar un proceso a la medida de sus necesidades. Y una parte importantísima de ese diseño lo constituye justamente la conformación del tribunal arbitral que va a decidir la disputa. Las partes van a conformar un tribunal arbitral adecuado a la naturaleza de sus intereses y a la especialidad que se dispute. La posibilidad de elegir a las personas que definirán el caso les da la predictibilidad y les da la confianza necesaria. Pero, ¿cuánto tiempo puede tomar constituir el tribunal arbitral? Si se trata de una situación de emergencia que requiere ser atendida en el menor tiempo posible por el tribunal, ¿quién puede atender estos casos de urgencia mientras el tribunal arbitral se conforma? Para ello podemos situarnos en tres situaciones. Imaginemos que una parte considera que la otra ha incumplido el contrato y amenaza con ejecutar una carta fianza. ¿Cómo evito la ejecución de la carta fianza hasta que se decida la controversia? Si inicio el arbitraje, ¿cuánto tiempo o cuánto tomaría obtener la medida en el Poder Judicial? Imaginemos otro escenario. Una parte amenaza con paralizar la obra dentro de un marco de un contrato de ejecución de obra hasta que no se le conceda un periodo, no sé, de ampliación de plazo. ¿Cómo evito que paralice la obra hasta que se decida la controversia? Si inicio el arbitraje,
obtendré esta medida a tiempo. Finalmente, una tercera situación que un poquito va más allá ya del tema de contratación pública y que me ha tocado verlo en la práctica. Las partes de un convenio de accionistas incluyen en su acuerdo una cláusula de confidencialidad que contenía la obligación de mantener confidencial cualquier disputa o discrepancia entre ellas. Pues surge una controversia entre las partes y una de ellas, de manera estratégica y de mala fe, ha comenzado a ventilar públicamente la disputa, causando daño a la empresa de la que ambos son accionistas. Y naturalmente, pues la otra parte se ve perjudicada con este tema. ¿Cómo logro que se deje de violar esta confidencialidad hasta que se resuelva la disputa? Inicio un arbitraje y espero hasta que se conforme el tribunal arbitral, o mejor solicito una medida al Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo tomaría constituir un tribunal arbitral que dicte una medida provisional orientada a mantener el statu quo? Puede ser un mes, pueden ser 2 meses, incluso más, o se han dado casos hasta que la constitución de un tribunal arbitral se puede tornar hasta 6 meses, 1 año, si es que pues existe una serie de recusaciones, renuncias, etc. Entonces es incierto el tema. Para los casos comentados, incluso cuando la parte que se vea perjudicada intente iniciar un arbitraje con la mayor celeridad posible, el periodo que existe entre la interposición de la solicitud de arbitraje y la composición efectiva del tribunal arbitral puede generar un amplio espacio de tiempo que determina que para medidas provisorias temporales, como son las medidas cautelares, no exista otra opción que quizás acudir al Poder Judicial, y acudir al Poder Judicial es justamente lo que se buscó evitar cuando se pactó el arbitraje. Entonces, pues ante esta situación surge lo que se llama la figura del árbitro de emergencia. ¿Qué es el árbitro de emergencia? Bueno, el árbitro de emergencia, tanto en un arbitraje comercial nacional o internacional, o en un arbitraje donde interviene el Estado, refiriéndome específicamente al arbitraje doméstico peruano, pues no son diferentes entre sí. No existe una diferencia sustancial entre ellos. La única diferencia la podemos encontrar en los requisitos para otorgarlo, como pues en contratación con el Estado se exige, como ya se indicó, la contracautela. Ya me pronunciaré también más adelante sobre ese tema. En ese sentido, quiero explicarles cómo es que surge esta figura y cómo es que ahora es utilizada para arbitrajes en contrataciones con el Estado. Y para ello, pues tengo que, perdón. Disculpen la interrupción, pero empezó a sonar la alarma antisísmica. Bueno, prosiguiendo con lo que les venía indicando. Para explicar sobre la naturaleza del árbitro de emergencia, quiero remitirme a arbitraje internacional y comercial para pues conocer justamente el origen y su naturaleza. El arbitraje de emergencia es un mecanismo que permite a una parte
contendiente a solicitar medidas provisionales urgentes antes de que se haya constituido formalmente un tribunal de arbitraje. Pues en el Poder Judicial es impredecible cuánto tiempo va a tomar la dación de esta medida cautelar. Puede ser pues lento, es impredecible, no sabemos en realidad la suerte que va a tomar esta. Hoy en día los que acuden a arbitraje pues demandamos rapidez, especialidad, predictibilidad, confianza. Y para los casos que ya mencioné anteriormente, pues existe ya una respuesta a esta necesidad. Y muchas instituciones arbitrales ya han adoptado la figura del árbitro de emergencia, que busca justamente responder de manera efectiva a las necesidades ya mencionadas. Entonces, ¿cómo surge o cómo importamos esta figura del arbitraje de emergencia que surge internacionalmente? ¿Cómo la importamos a nuestra legislación o a nuestra práctica nacional? Esto surge en la Cámara de Comercio Internacional, en adelante la CCI, o ICC por sus siglas en inglés, quien en el año 1990 intentó brindar a sus arbitrajes administrados un mecanismo efectivo para solucionar esta clase de situaciones. Y con ese objetivo desarrolló una figura llamada procedimiento prearbitral. Árbitro de procedimiento prearbitral. Este procedimiento permitía la designación inmediata de una persona conocida como árbitro prearbitral, quien tenía el poder para emitir ciertas órdenes antes de que dicho caso sea conocido por un tribunal arbitral o la jurisdicción nacional competente. Sin embargo, debido a que dichas reglas no estaban incorporadas en el cuerpo principal de su reglamento y además también exigían como requisito indispensable el pacto expreso de las partes para su aplicación, determinó que este mecanismo fuera usado solo 12 veces desde el año 1990 hasta el año 2012. Es decir, en 22 años solo se hizo uso de esta figura 12 veces. Considerando la experiencia anterior, entre el año 2006 y el año 2013, muchas instituciones arbitrales a nivel mundial fueron introduciendo ya en sus reglamentos de arbitraje la figura del árbitro de emergencia como solución a casos en los cuales una parte necesita una medida de protección antes del inicio del procedimiento arbitral. Por eso que a esta figura, que tenía un nombre diferente, que después se llamó árbitro de emergencia, se fueron uniendo otros centros de arbitraje a nivel mundial, como por ejemplo la ICDIR, la Cámara de Comercio Singapur, la de Estocolmo, Suiza, Hong Kong, etc. A ver, es cierto que los árbitros de emergencia tienen una característica muy importante que son referida a los costos. Es conocido que pues para acceder a un árbitro de emergencia se tiene que pagar una tasa distinta, que quizás no es muy económica, pero pues para lo que se discute realmente pues resulta muy eficiente. Igualmente, dejando de lado el tema de costos, también existe el tema de plazos, que para designar al árbitro de emergencia, los días que tienen para designar los centros de arbitraje son extremadamente cortos, la decisión que tienen que emitir los árbitros de emergencia son regulados de manera particular en cada reglamento de arbitraje y también son
bastante cortos y existen ciertas características similares en la mayoría de reglamentos a nivel internacional. Por su naturaleza, el procedimiento del árbitro de emergencia tiene que ser sumamente rápido. El plazo que tiene la institución, como ya lo mencioné, para designar a este árbitro varía entre diversas instituciones, pero el promedio es entre 24 a 48 horas desde la recepción de la solicitud del arbitraje de emergencia. No solo es importante que este sea designado de manera célere, de manera rápida, sino que además debe ser elegido considerando su especialidad, su experiencia y sobre todo, y este es un punto muy importante, su inmediata disponibilidad. No sirve de nada elegir a un árbitro de emergencia que en ese momento no tenga tiempo para resolver. Asimismo, existe un calendario corto para que el árbitro de emergencia tome conocimiento del caso, se hagan todas las actuaciones arbitrales respecto a este mini procedimiento y se emita la decisión dentro del periodo más corto posible. Pues las instituciones arbitrales, todavía me estoy refiriendo desde el plano internacional, le confieren pues al árbitro de emergencia absoluta discrecionalidad para que defina cómo se va a conducir el procedimiento, ya sea que decide escuchar a las partes o solamente definirá su decisión basado solo en los escritos que son presentados o en pruebas documentales presentadas. Bueno, como ya lo he estado diciendo, el procedimiento de emergencia que da lugar a la figura del árbitro de emergencia, pues ya ha sido incorporada en los reglamentos de las principales instituciones arbitrales de nuestro país. Ya lo contempla el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, incluso también existe en el SNA OCE, y pues ha tenido un crecimiento paulatino, no vertiginoso, paulatino, pero sin embargo puedo indicar que en estos tiempos la adaptación de a este tipo de procedimientos ha sido pues lenta, pero de todas maneras bastante eficaz. Como ya lo indiqué, la figura tal cual no se encuentra regulada en la Ley de Contrataciones del Estado ni en su reglamento, pero sí ya se encuentra regulada en los reglamentos de arbitraje. Si bien la ley de arbitraje no hace mención expresa igualmente sobre el árbitro de emergencia, pues sí desarrolla la potestad de los árbitros de emitir medidas cautelares, y el árbitro de emergencia por su naturaleza también está obligado a respetar todo lo que la normativa señala. El árbitro que resolverá el procedimiento de emergencia es distinto a los que resolverán la controversia del fondo. No son los mismos, no significa que el árbitro de emergencia después va a formar parte del tribunal arbitral, no. Este árbitro es distinto y es nombrado por la institución arbitral, el que, de acuerdo a la forma que cada institución arbitral recoge la normativa respecto a la designación y a los tiempos en que debe de efectuarse esto. Como ya lo indiqué, pues está recogido en los reglamentos de la Cámara de Comercio de Lima, de la PUC, de la directiva del OCE, el SNA. Es decir, es un procedimiento que a nivel nacional ya está siendo reconocido y utilizado cada vez más. Y para finalizar, quiero hacer una cronología respecto a el tiempo que toma constituir y designar a un árbitro de emergencia y en cuánto tiempo obtenemos la decisión. Bueno, he hecho como una media sobre algunos de los procedimientos que recogen los reglamentos de arbitraje, y tenemos que presentada la solicitud, pues se tiene solamente un día hábil para subsanar cualquier requisito quizás exigido por la institución arbitral
un requisito de subsanación de la solicitud de árbitro de emergencia. Luego el centro designa al árbitro de emergencia inmediatamente dentro de las 24 o 48 horas, quien va a contar con 3 días o 2 días como máximo para presentar su aceptación, y con esta aceptación ya queda constituido el árbitro de emergencia. Con su aceptación, el árbitro de emergencia debe pronunciarse sobre la necesidad o no de poner en conocimiento de la contraria la solicitud de la medida cautelar. Pues la ley de arbitraje indica que solo de manera excepcional será inaudita par, es decir, sin conocimiento de la contraria. Si es así, si el árbitro decide correr traslado, lo hace por un término corto, que en este caso son 2 días, si no me equivoco, y con la absolución o sin ella, el árbitro de emergencia ya debe de pronunciarse sobre la medida cautelar puesta a su decisión. Todo este procedimiento, en conclusión, dura aproximadamente 1 semana. No puede extenderse mucho más allá. En todo caso, si alguno de los reglamentos de arbitraje no precisa plazos específicos, se debe tener en consideración que este procedimiento debe atenderse de la manera más célere posible. Quizás por la complejidad del asunto sometido a discusión puede extenderse quizás unos días más, unos días menos, pero sin embargo la característica principal del arbitraje de emergencia es que se expida de la manera más célere posible. Y para finalizar, ¿cuáles son los retos de un árbitro de emergencia? En principio, el tiempo, la disponibilidad que éste debe de tener para responder a la urgencia o al pedido de manera rápida, el conocimiento y la destreza en conocer la materia sometida a su decisión, y también conocer respecto de medidas precautorias o medidas cautelares, y verificar de la manera más prolija posible los elementos concomitantes como para la dación de la medida cautelar, como son, pues ya lo mencioné, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la adecuación o razonabilidad de la medida y la contracautela. Finalmente, teniendo en cuenta todo lo que ya he indicado, pues, ¿qué ventajas ofrece esta figura para el arbitraje? Ofrece la especialidad, la predictibilidad, la celeridad, que es un factor muy importante. También la confidencialidad, porque el árbitro de emergencia está regido bajo el velo de la confidencialidad. Y pues finalmente cabe indicar que el arbitraje de emergencia en el Perú cada vez está siendo más utilizado, es una figura que es sumamente importante y que, como ya lo indiqué, su principal característica es el de atender con celeridad y emitir la medida precautoria dentro de los plazos razonables que se requieran. Hasta aquí llegó mi exposición. No sé si hay alguna pregunta de parte de los presentes. Sí, doctora, justo hay 2 consultas. La primera es, dice nuestro amigo Luis, sí, también se puede recusar a un árbitro de emergencia y si hay plazos para esto. Sí, sí se puede recusar a un árbitro de emergencia y el plazo es extremadamente corto. Si no me equivoco, en un par de días debe de resolverse la recusación. Me permito citar al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, que incluso son 7 los miembros que deciden las recusaciones, pero para el tema de árbitros de emergencia se acorta este tipo de... El colegiado se hace más corto. Creo que solamente son 3 los que deciden las recusaciones de los árbitros de emergencia, para facilitar que esto sea más expeditivo y más rápido, la decisión sea más rápida. Claro. La siguiente pregunta es de parte de Julio.
¿Qué nos dice si en el Perú ya se aplicó el árbitro de emergencia? De ser así, ¿en qué caso y en qué centro o cuáles son los centros de arbitraje? Sí, ya se viene aplicando los árbitros de emergencia. Ya, si no me equivoco, pues el centro de arbitraje de la Universidad Católica ya ha tenido más de 10 casos, más de 10 arbitrajes con árbitro de emergencia, y me parece que la Cámara de Comercio de Lima también tiene ya un número parecido. Sí. Quizás hasta más, quizás hasta más. Sí, bueno, también para comentarles que acá, bueno, el centro de arbitraje de Rancagua también tiene el servicio de árbitro de emergencia. Igual como usted ha mencionado, el tema de la celeridad en este caso es muy importante, bueno, específicamente por el pedido, ¿no? Para resguardar también el derecho. A ver, creo que no tenemos ninguna otra pregunta, doctora. Eso sería todo el día de hoy. Le agradecemos una vez más por estar con nosotros en este webinar. Ha sido una ponencia muy clara, muy didáctica. Y bueno, despedirnos de los participantes, también los que estaban conectados en el Facebook, y agradecerle una vez más por Muchas su tiempo. gracias, muchas gracias. Muchas gracias a los presentes. Que Que tengan un pasen bonito sábado. Ya nos de vemos igual en el manera. siguiente. Gracias, hasta luego. Cuídese, doctor. Gracias, hasta luego.